Buenos días, chicos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de Iván Álvarez, su profe de estudios sociales. El tema de hoy día que tenemos que analizar es los derechos humanos. Entonces, por favor, estar muy pendientes de eso, que de aquí sale también la tarea. Así que, sin más, comenzamos con la clase. Primero, para poder comprender todas las dimensiones de lo que son los derechos humanos, que en la actualidad han estado muy mal vistos por malas interpretaciones o por juristas, por abogados que lamentablemente se han sabido aprovechar de estos, nosotros vamos a ver algunos conceptos previos. De los derechos humanos nosotros podemos mencionar que son garantías esenciales que se establecen a nivel jurídico, es decir, a nivel de leyes, para que se cumplan o se pueda mencionar que todas las personas tienen o parten desde los mismos derechos. Acuérdese lo que ya hemos visto en clases anteriores, que tanto para la justicia como para las leyes, todas las personas deben ser por iguales. Ninguna está por encima o por debajo de otra. Esto garantiza que se establezca una sociedad justa. Entonces, lo que plantea los derechos humanos es que estas garantías esenciales permitan al menos que en cualquier país, de cualquier gobierno, de cualquier situación, todas las personas tengan esta igualdad de condiciones para la justicia, acceso de oportunidades y este tipo de cosas. Esto también nos sirve como una base para el desarrollo personal e individual. Es decir, o les pongo un ejemplo que medio habíamos estado tratando la clase anterior. ¿Qué pasa si una persona que cometió un delito se reflexiona sobre lo que hizo y se reincorpora a la sociedad de forma adecuada? Es decir, digamos que yo en algún momento de mi vida cometí un crimen. Yo fui a la cárcel, pagué por ese crimen, pero ¿qué pasa si todas las personas, a pesar de que yo ya no soy una persona mala, a pesar de que yo ya nunca voy a hacer ningún crimen, las personas no me dan el acceso para poder integrarme de forma adecuada a la sociedad? Entonces, se trata que con esto las personas puedan irse desarrollando de una forma adecuada. Es decir, si es que yo ya cometí un crimen, yo ya pagué por mis fechorías, que yo me pueda reintegrar a la sociedad. Obviamente, no estoy diciendo, no es que nosotros estamos obligados, digamos, si yo fui procesado por un crimen muy, muy grave, no significa que todas las personas me deban aplaudir o me deban recibir de brazos abiertos. Significa únicamente que a nivel estatal o a nivel de ley yo debo tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Es simplemente eso. Una cosa es que nosotros tengamos ciertas restricciones, por así decirlo, con una persona que haya cometido un delito. Les pongo un caso. Si yo soy economista y yo me robé el dinero de una empresa, yo no voy a estar pidiendo o yo no me voy a poder quejar, digamos, entre comillas, porque no me den un trabajo en un banco, cuando es obvio que no me van a dar por mi historial directivo de que yo robé dinero de una institución. Entonces yo no puedo pedir trabajar en un cargo que sea de mucha responsabilidad o que me vaya a dar otra oportunidad para poder volver a hacer lo mismo. Eso es una cosa, o que duden en ese sentido. Pero otra muy distinta ya es directamente señalar con el dedo y digamos, esta persona no tiene derecho de estar aquí por esto, o que mis hijos no puedan educarse con los de otras personas. Eso ya es discriminación y es segregación, que son cosas completamente distintas. Les recuerdo, una cosa es que nosotros tengamos ciertas restricciones, por así decirlo, con personas que lo hacemos en todo el tiempo. Si usted ve, digamos, una persona que escucha reggaetón cuando a usted no le gusta, usted va a decir, tal vez no me lleve con esta persona o tal vez usted no se pone en los mejores deseos de llevarse con esa persona. Pero otra cosa es muy distinta, es que usted le haga bullying o que usted se burle de sus gustos. Simplemente usted como que se predispone, pero si usted ya le conoce, puede ser que se termine convirtiendo en su mejor amigo. Y en lo personal, eso es lo que muchas veces me ocurría. Las personas con las que más me he llevado, las personas con las cuales más converso, son personas que tienen gustos completamente distintos a los míos y que tal vez en música, en libros, yo nunca escuchara o leyera lo que ellos leen. Y al contrario, ellos tal vez nunca escucharan el tipo de música que a mí me gusta, pero no significa que por eso nos segregamos o nos hacemos de menos. Aprendemos a vivir en armonía. Y eso es lo que trata de buscar los derechos humanos, el vivir en armonía. Entonces, tener muy, muy en cuenta estas dos diferencias. Continuando,
debemos saber que estos derechos, al igual como los que vimos con los de los niños, niñas y adolescentes, son inherentes, irrevocables, intransferibles e irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente toda persona, absolutamente cualquier tipo de persona, tiene o debe tener estos derechos, indistintamente si es que cometió un delito, indistintamente del país o de la etnia que sea. Todos tenemos nuestros derechos, no se pueden renunciar. Yo no puedo decir, ya dejo de ser ecuatoriano porque sí, porque bla, 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 o yo ya dejo de tener un nombre. No, todas las personas tienen estos derechos y es imposible que se queden sin ellos. Es por esta razón que debe ser un deber del Estado el garantizar que se cumplan todas estas obligaciones y estos derechos que tenemos como ciudadanos, al menos en un mínimo que se cumplan las garantías esenciales de toda persona. Es por eso que es por esto que usted debe haber visto muchas veces en televisión que los derechos humanos salieron cuando atraparon a tal o cual persona. Que ya vamos a ir viendo eso un poquito. Una cosa es, como les mencionaba al inicio del video, que se haya manipulado, que muchas personas abusen de este tipo de derechos para que lamentablemente sí salgan delincuentes. Muchas personas, muchos abogados se han abusado de este tipo de circunstancias simplemente por el dinero que se les paga, pero el origen o el objetivo de los derechos humanos no es de liberar delincuentes, no es el que personas culpables salgan, sino es el garantizar una sociedad justa para todos y con el deber usted me va a comprender un poquito más de esto. Pero por consiguiente, lo que vamos a ver es las instituciones que se encargan de velar esto. A nivel mundial es la ONU quien más ha velado por ese cumplimiento de derechos en salud, educación, política en muchos aspectos. A nivel América nosotros tenemos la Constitución, la CIDH, que es un organismo, como les menciono, a nivel de América, que si mal no recuerdo, el Consejo Internacional de Derechos Humanos, y tenemos la ALDU, que también es un organismo paralelo a la CIDH, que son organismos que tratan de velar el cumplimiento de esto. ¿Qué pasa si no se cumplen con estos derechos humanos? Pues dependiendo de la gravedad o dependiendo de las reiteraciones, por así decirlo, se establecen algunas sanciones. Quien más sanciona, lamentablemente a conveniencia a veces, es Estados Unidos. ¿Cómo les puede sancionar? Con reformas o con políticas económicas como he hecho con Cuba y con Venezuela. Lamentablemente nosotros como países en vías de desarrollo dependemos de muchos acuerdos comerciales con potencias económicas, una de ellas Estados Unidos. Entonces, si la CIDH, digamos, pasa constantes informes de violaciones de derechos humanos en Ecuador, lo que pueden hacer muchos países es cancelar contratos o cancelar convenios económicos por este tipo de situaciones o ya no volver a establecer contratos de compra y venta o de cambio multinacional, lo que termina siendo que los países que somos en vías de desarrollo, países subdesarrollados, tengan problemas económicos muy, muy fuertes. Digamos, aquí usted ya no pudiese encontrar medicinas, ya no pudiese encontrar productos de electrodomésticos o muchos productos elevarían su costo enormemente. E inclusive me parece que si ya las lesiones, o perdón, no las lesiones, sino las vulneraciones, esa era la palabra que quería buscar, son muy grandes, como el hecho de que ya el gobierno mande a matar a, a sus ciudadanos o que se utilice la fuerza de la policía, de la milicia contra los ciudadanos, me parece que inclusive puede intervenir como hicieron algunos países con algún gran dictador de Egipto o de Libia, me parece que era, no recuerdo muy bien la situación, donde ahí sí inclusive se puede dar una invasión militar. No obviamente con el fin de conquista, pero sí con el objetivo de derrocar a este presidente o dictador. Dentro de la clasificación de los derechos humanos, nosotros tenemos básicamente que se agrupan en tres aspectos esenciales. Los civiles y políticos hacen referencia a todas las garantías individuales o a todos los problemas que pueden surgir de un individuo en conjunto con la sociedad. En cómo es el trato, lo que les mencionaba, garantía de acceso para la educación,
no porque yo sea mestizo debo tener más acceso a ciertos servicios que tal vez una persona indígena, que tal vez una persona que tuvo alguna detención. Todo este tipo de problemas que pueden surgir dentro de la convivencia y de acceso a oportunidades se establecen aquí. También tenemos un apartado de aspectos económicos, sociales y culturales, donde se establece garantías para que la educación sea de calidad para todos, acceso a salud, oportunidades de trabajo. Y de los pueblos y nacionalidades, habla temas como el ambiente. Recordemos que Ecuador se tiene una visión tanto indígena como mestiza de cómo se debe aprovechar recursos. Los indígenas están bajo la cosmovisión de la Pachamama, es decir, que la tierra es un ente que sufre cuando nosotros la contaminamos, por la cual la polución debería ser muy, muy mínima, mientras que para la visión occidental o mestiza, la visión es que la tierra es un bien y como tal debemos aprovecharla al máximo, sin importar, por así decirlo, entre comillas, las consecuencias medioambientales. Entonces, ahí se va estableciendo un escenario de opiniones medias contrapuestas y se debe llegar a un punto de equilibrio donde se respete los derechos de ambos bandos. En cuanto al origen de los derechos humanos o cómo surge, nosotros podemos mencionar algunos aspectos muy, muy importantes o algunos puntos relevantes, porque realmente la historia es muy larga de cómo se van creando los derechos humanos. Podemos mencionar que han estado prácticamente desde el inicio de las civilizaciones complejas, pero para hacerles un resumen, básicamente, hay que reconocer que el origen de los derechos humanos ha sido impulsado enormemente por las luchas de clases sociales. Y como les mencionaba, prácticamente desde el origen de las civilizaciones ya grandes, como el caso de Mesopotamia, donde ya se establecían reglas o se establece el primer código de convivencia para que se vaya dando esto. Y esta lucha de clases sociales no es que paró aquí, sino que siempre ha estado a lo largo de la historia presentes, porque siempre va a haber un grupo tal vez que es oprimido, que puede ser oprimido, y se debe establecer mecanismos o protocolos de acción cuando pase esto y también formas de prevenirlo, como lamentablemente pasó en Estados Unidos con el caso de George Floyd, donde muchas personas se dieron cuenta o están protestando no por el asesinato de una persona a manos de un policía, sino ese asesinato significa o ha sido el estandarte de toda la violación de derechos humanos o de todos los problemas que tienen que enfrentar las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Y es las consecuencias, como usted puede ver en las noticias, que ha provocado esa lucha de clases sociales. Ese se puede entender como una lucha de eso de clases sociales. Continuando con la explicación del origen, todos este tipo de movimientos de los derechos humanos tratan de dignificar al ser humano, es decir, garantizarle unas condiciones mínimas para que tenga una vida digna, donde se le respete, donde se le valore, más allá del dinero, más allá de cualquier otra circunstancia. Lo que nos hace a nosotros humanos es el poder convivir en un ambiente donde nos sintamos seguros, donde nosotros nos sintamos queridos y no sea simplemente un ambiente en el cual nosotros no estamos bien. Recuérdese lo que habíamos visto sobre la salud. La salud no es únicamente física, la salud debe ser física, mental y emocional. Y es ahí donde entra la dignidad humana, en esos tres aspectos. Donde ya se empieza a establecer como ley, donde ya se empieza a hablar un poco más específico de los derechos humanos, puede mencionarse las civilizaciones grecorromanas, es decir, Grecia y Roma, y todas las que surgieron a partir de estas sociedades ya plantean el concepto de bien común. Para ellos ya establecen o ponen como criterio el hecho de que no debo hacer solo lo que a mí me conviene, o no debo hacer únicamente tomar decisiones pensando únicamente en mí como persona, en mí como individuo, sino ellos ya establecen que las decisiones, tanto individuales como las decisiones de un gobierno, deben hacerse pensando en el bien de todo un grupo, de todo un colectivo y no únicamente en el bien propio. Continuando un poco, adelantando un poco más la historia, tenemos que un gran salto se da con la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos,
donde surge la Declaración de los Derechos Humanos. Acuérdense que eso habíamos estudiado en la segunda unidad, cómo la Revolución Francesa, a partir de sus tres pilares, modificó y cambió prácticamente toda la sociedad que teníamos hasta ese momento, la sociedad monárquica, y cómo se valora la importancia de todas las clases que había dentro de una sociedad. Entonces aquí ya se establece la Declaración de los Derechos Humanos con algunas pautas mínimas que se debe cumplir o que se debe ir siguiendo. Otro factor muy importante que ha permitido esta lucha por las clases, esta lucha de los derechos humanos, ha sido la creación de los sindicatos o de los gremios, donde las personas o trabajadores se unen, se asocian para poder juntos luchar por un objetivo. Puede ser en este caso un sindicato de trabajadores, puede ser una asociación de personas indígenas, de una culturalidad, de alguna etnia, que en vista de que están siendo vulnerados o que sus derechos no son respetados, se asocian para conseguir un bien común, un objetivo que todos estamos de acuerdo. Con la ONU, justamente en 1948, después de dos guerras mundiales que dejaron un saldo enormemente grande en muertos, por fin se establece, bueno, primero se crea la ONU, a partir de ese problema de las guerras mundiales que les menciono, y aquí se establece por primera vez ya los derechos humanos como los conocemos en la actualidad, y se plantean también algunas cosas en cuanto a política y que todos los gobiernos que firmaron la declaración deben cumplir con el mínimo de garantías de derechos humanos que habíamos visto. Entonces, la ONU se crea, y esto es muy importante que usted sepa, a partir de los grandes problemas que tuvimos con las guerras por parte del pasado. Antes, básicamente, era le declaro la guerra a tal país porque sí. Ahora, en la actualidad, usted no puede irse a la guerra porque, digamos, yo no me llevo con el presidente de Perú, entonces yo le voy a declarar la guerra. No, en una sociedad democrática eso es imposible, porque usted no tuviese el respaldo ni del pueblo ni de los otros poderes de gobierno dentro de un país, y de igual forma a nivel internacional usted tuviese grandes problemas. Si llegase a ganar esa guerra, usted enfrentaría graves problemas o graves sanciones. Y la ONU se establece para eso, para tratar de velar y llegar a acuerdos que imposibiliten que en un futuro se llegue a dar otra tercera guerra, perdón, no otra tercera, sino que se llegue a dar una posible guerra mundial, que sería la tercera. La ONU se establece con ese objetivo. ¿Cómo llegamos a evitar una guerra? ¿Cómo llegamos a evitar un desenlace tan fatal? Estableciendo derechos humanos mínimos que se respeten absolutamente en todo el mundo. Y esto inicia en 1948. En lo que corresponde al Ecuador, nosotros tenemos dentro de nuestra constitución, que es la del buen vivir, acordarás eso siempre, algunos derechos o algunos apartados como tal que establecen y que garantizan estos derechos. Tenemos la constitución o el apartado del buen vivir, la atención prioritaria, que se destina este apartado exclusivamente para la igualdad de oportunidades en personas o en grupos que han sido históricamente excluidos, como los indígenas, como los afro, o personas con alguna discapacidad. Se trata de ir atendiendo sobre ellos, de comunidades y nacionalidades. Hay algunas comunidades o pueblos que habitan en el oriente que han decidido no integrarse al país como sociedad. Ellos van a permanecer en aislamiento voluntario, pero no por eso significa que el Ecuador debe desatenderles. Hay una normativa que dice cómo tratar este tipo de eventos o este tipo de situaciones, y se debe ir trabajando en base a eso. También tenemos un apartado que habla sobre la libertad, en cuanto nosotros nos podemos expresar, nuestro derecho a la opinión, a la protección como ciudadanos, de la protección civil y de la naturaleza. Entonces, chicos, mencionarles simplemente que los derechos humanos son garantías mínimas que debe tener toda persona y que todo país debe tratar de cumplir. Lo que les mencionaba al inicio del video es que muchos abogados lamentablemente han mal utilizado estas normas, estas leyes que se han creado para beneficiarse a sí mismos y a personas de baja moral, por así decirlo,
Pero el objetivo de los derechos humanos no es ese. El objetivo de los derechos humanos es garantizar que las personas vivan con una calidad digna. Y también les había mencionado que usted en las noticias debe haber visto que muchas personas o que muchos abogados, muchos delincuentes salían con esto de los derechos humanos y en la actualidad ya es mal visto y muchas personas dicen, sí, por los derechos humanos salió tal delincuente o nos han hecho mal. No, los derechos humanos no nos hacen mal. Los abogados o los delincuentes que abusan de estas reglas son los que nos hacen mal. Pero los derechos humanos nunca deben quitarse, nunca deberían cuestionarse, porque como les digo, son garantías mínimas. Debemos cuestionarnos qué clase de abogados utilizan esto para liberar delincuentes, qué clase de fiscales lo permiten, qué clase de jueces lo llevan a cabo. Y para esto, para que usted me entienda un poquito más qué pudiese pasar si es que no se respeta a un país los derechos humanos, de tarea usted va a tener que investigar el gobierno de León Febres Cordero en referencia al tema. Acuérdese que el tema es los derechos humanos. El gobierno de León Febres Cordero es uno de los casos más recientes que tuvo el país en cuanto a dictaduras y más o menos le guío. Quiero que se guíe bastante en el caso de los hermanos Restrepo, que ha sido la insignia lamentable de este gobierno, tan, a mi forma de pensar, muy personal, tan deplorable. Y es muy triste que personas en Guayaquil, quisieron postular a León Febres Cordero como el mejor presidente de la historia o como uno de los presidentes mejores de la historia. Así que lo que va a tener usted que trabajar va a ser investigar el gobierno de León Febres Cordero, principalmente basado, no le digo exclusivamente, sino principalmente basado en el caso de los hermanos Restrepo, y ahí usted me va a hacer eso, me investiga cuáles fueron las violaciones de derechos humanos que se dio en el gobierno de León Febres Cordero y me va a dar su opinión sobre los hermanos Restrepo. ¿Qué pasaría si le ocurriese eso a su familia? ¿Qué le pasaría o qué opinaría usted si lo que le ocurría a ellos serían sus hermanos, serían sus hijos? Así que ese va a ser el trabajo. Recuerde, va a tener dos partes. Primero, investigación. Usted va a consultar en la web cuáles fueron las violaciones o qué delitos se cometieron por parte del gobierno en la presidencia de León Febres Cordero. Y segundo, me va a dar su visión sobre el cumplimiento de los derechos humanos, específicamente en el caso de los hermanos Restrepo. Y por mi parte no sería más, eso sería todo. Por favor, no se olvidarán también de pasar el organizador gráfico, que puede ser a mano o que puede ser copiado, perdón, impreso y pegado. Y eso sería todo. Así que pasen bien, feliz resto de semana. Chao.